En Castilla y León han muerto 108 personas en las carreteras durante el año que acaba de terminar. La DGT ha hecho balance. Solo sin fallecidos podríamos estar satisfechos, pero la cifra se ha reducido un 15% respecto a 2024. Buenas noches. En el conjunto del país el número de víctimas al volante llegó a las 1.119, un 3% menos que el año pasado. Destaca la cantidad de positivos por alcohol y drogas que detectaron los controles, unos 500 al día. Diego Cano. Este mediodía la DGT ha presentado su balance de siniestralidad. Cierra 2025 con 35 víctimas mortales menos en nuestras vías interurbanas. Castilla y León es la comunidad donde más ha descendido la siniestralidad, 19 víctimas menos que en el año 2024. Vuelven las tractoradas, se han repartido por varias provincias de Castilla y León y del conjunto del país, también en otras ciudades europeas. El campo protesta por el acuerdo con Mercosur y por la nueva PAC. Hablaremos en directo con el presidente regional de Asaja. La imagen política del día es esta: Pedro Sánchez reunido con Oriol Junqueras, uno de los líderes independentistas a los que indultó. Con él ha cerrado una financiación singular para Cataluña a cambio de su apoyo en el Congreso. El tiempo mejora mañana sensiblemente, lloverá en casi toda la comunidad, pero las temperaturas suben. En algunas zonas de la región podríamos alcanzar incluso máximas cercanas a los 10 grados. Ellos, si lo es, serán uno de los platos fuertes de la nueva edición de Palencia Sonora. El festival se celebrará del 11 al 14 de junio. Otros de los grupos punteros participantes, Carolina Durante y Ojete Calor. Esta imagen ha vuelto a repetirse en nuestras ciudades. El campo sale a la calle en las ya casi tradicionales tractoradas. Vimos varias el año pasado y poco han tardado en aparecer en 2026. Los agricultores consideran que están heridos de muerte y que el acuerdo con Mercosur, que se va a firmar mañana, y la nueva PAC, les puede dar la puntilla. Por las calles de Burgos y también por las de Zamora, el campo de nuevo ha alzado la voz. Lo que están haciendo es matar el sector primario. No pueden más, han vuelto a gritarlo con sus tractores. Y por si fuera poco, es un ataque por todos lados. El inminente acuerdo entre Europa y Mercosur, dicen, será catastrófico para ellos. No tenemos todas las mismas leyes, no podemos competir. En pie de guerra, esta vez convocados por la asociación UNASPI, con tractoradas también en Valladolid, Soria o Segovia. Lo que llegará de Mercosur, avisan, serán productos con componentes que aquí están prohibidos hace muchísimos años, como el clenbuterol. Y además, más baratos que los de aquí. Fuera de nuestra comunidad, Tarragona ha vivido una de las mayores protestas. Cada vez nos ponen más trabas para poder seguir adelante. También en Vitoria el campo se ha echado a la calle. Para presionar, para reivindicar, para hacer ruido. Y para pedir a Europa, también desde Guadalajara, que recapacite y dé marcha atrás. Unas protestas que traspasan fronteras, se extienden por toda Europa y en Francia toman fuerza. Unos 100 tractores llegaron a entrar en París y se concentraron a los pies del Arco del Triunfo. También hay bloqueos de carreteras y depósitos de combustible en otras regiones del país galo. Pues así como acaban de ver está la situación, protestas por todo el continente y mañana está previsto que se firme ese acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur. Hoy los que han salido a la calle han sido los agricultores independientes, pero la postura oficial de los sindicatos agrarios es similar en este caso. Nos acompaña en directo Donaciano Dujo, presidente de Asaja Castilla y León. Buenas tardes, Donaciano. Muy buenas tardes. ¿Por qué se oponen los agricultores prácticamente en bloque a esa firma de Mercosur mientras el gobierno central está tan convencido de que es un buen acuerdo? Bueno, vamos a ver. El campo de Castilla y León, el de España y el de la Unión Europea, tiene tres graves problemas. El primero y más grave es la falta de rentabilidad de las explotaciones agrícolas, principalmente por los altísimos costes de producción que tenemos y por los bajos precios que percibimos por nuestros cereales. La segunda cuestión y amenaza, incertidumbre, es el tema de las enfermedades sanitarias que a nuestra cabaña ganadera pues la tienen en una incertidumbre máxima. La tercera es la política agraria comunitaria 28-34, con una reducción importante de presupuestos, con la eliminación del segundo pilar. Y el cuarto problema grave es la firma que la Unión Europea quiere hacer con Mercosur.
¿Por qué este es un problema a lo que me preguntabas? Pues lisa y llanamente porque no vamos a competir en igualdad de condiciones los agricultores de la Unión Europea que los agricultores de Mercosur. Y en lo que es el comercio que tiene la Unión Europea con Mercosur, se va a permitir entrar productos en la Unión Europea que no se pueden producir aquí. No olvidemos que Asaja, que la Unión Europea no está en contra de los acuerdos, los agricultores de la Unión Europea no estamos en contra de los acuerdos comerciales con terceros países. La Unión Europea, al día de hoy, sigue siendo la primera potencia mundial en exportación de productos agrícolas y ganaderos. Y España es el 7º país del mundo en exportación de los productos agrícolas y ganaderos. Pero lo que sí que estamos en contra es que no se pueda competir con las mismas armas. Es decir, que aquello que la Unión Europea a nosotros nos prohíbe producir, sin embargo, sí lo pueda importar y consumir los ciudadanos. Ojo, en este acuerdo los agricultores y los ganaderos salimos muy perjudicados, pero también sale la sociedad europea en su conjunto perjudicada, porque va a consumir productos de peor calidad que la que producimos los agricultores y ganaderos de la Unión Europea. Eso le iba a comentar, señor Dujo. El campo europeo, el campo español está en contra. Señor Dujo, ¿qué le parece en relación a esto que comentaba, que Francia, por ejemplo, ya esté actuando por su cuenta? Por ejemplo, impidiendo la entrada de productos que hayan sido tratados con los fitosanitarios que ahora impediría la Unión Europea a sus miembros. A raíz de la manifestación que el campo europeo hicimos el 18 de diciembre, coincidiendo con la cumbre de jefes de Estado, ayer los ministros de Agricultura y los comisarios del ramo han aprobado una serie de condiciones para fortalecer la Unión Europea y prohibir determinados productos que vengan de fuera, que estén tratados con determinadas sustancias aquí prohibidas. Pero no tiene que quedarse ahí ese acuerdo, no tiene que quedarse ahí la posición de la Unión Europea. Igual que ha hecho Francia, igual que se ha puesto firme Italia, echamos de menos que el gobierno español, que el ministro Planas y el presidente Sánchez se hayan puesto firme y hayan bloqueado este acuerdo. Si Sánchez, si Planas hubiesen apostado y apoyado a Francia y a Italia, seguramente con rotundidad este acuerdo no se hubiese firmado. Pero como España, como el ministro, como el presidente del gobierno se han puesto a favor, es lo que va a llevar a que posiblemente el gobierno de la Unión Europea apruebe este acuerdo que conoceremos el próximo domingo. Y permítame una última pregunta porque ya se nos acaba el tiempo. Hablemos un poquito de la PAC. ¿Qué le parecen brevemente, por favor, los últimos movimientos de Bruselas? Plantea, por ejemplo, adelantar fondos y pagos de emergencia, pero ustedes no están precisamente satisfechos. Vamos a ver, no podemos poner parches a una situación catastrófica que nos han presentado. Queremos una paz con un presupuesto digno, que aumente el que tenemos actualmente más la inflación. Queremos mantener los dos pilares, pilar de la paz y pilar del desarrollo rural. Queremos garantizar que los agricultores profesionales no pierdan dinero en esta situación o en la futura situación, que es la agricultura de Castilla y León. Y queremos, como he dicho antes, en los acuerdos comerciales, que se proteja la rentabilidad de las explotaciones, con unos costes asumibles y unos precios dignos. Es cierto que se ha mejorado la posición anterior con la propuesta de ayer, pero es totalmente insuficiente todavía. Seguiremos de manifestaciones, seguiremos presionando. Las organizaciones agrarias a nivel nacional, la próxima semana tenemos reunión ejecutiva para marcar un calendario de movilizaciones, pero no olvidemos que Asaja, que las organizaciones agrarias representativas de este país, estuvimos el 16 de julio en Bruselas cuando se presentó la PAC, estuvimos el 18 de diciembre conjuntamente con las organizaciones agrarias cuando estaban los jefes de Estado, y con las organizaciones agrarias intentaremos estar en todos los frentes que haya, tanto a nivel provincial como a nivel regional como a nivel nacional y sobre todo a nivel europeo, para decir a nuestros gobernantes que el campo no aguanta más, que queremos una paz con presupuesto, con esas palabras, don Aciano, y no una simplificación de la paz, sino una paz simple.
Con esas palabras nos quedamos. El campo, dice el presidente regional de Asaja, no aguanta más. Muchísimas gracias por habernos atendido en directo. Pues muchas gracias a vosotros. Pedro Sánchez ha recibido en Moncloa a uno de los líderes independentistas que indultó y que está pendiente de la amnistía. El presidente del Gobierno ha cerrado con Oriol Junqueras que Cataluña reciba de la caja común en función de lo que aporta. Es parte de la financiación singular que ha pactado con Esquerra Republicana a cambio de su apoyo en el Congreso y en el Parlamento catalán. Lo ha anunciado Junqueras tras el encuentro, aunque pide más para respaldar los presupuestos. Si Cataluña es la tercera en aportar, también sea la tercera en recibir. Representa unos 4.700 millones más para el Gobierno de Cataluña. Tenemos un acuerdo en el modelo de financiación, falta un acuerdo en el modelo de recaudación. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, presentará mañana la propuesta de reforma del sistema de financiación autonómica con la que el Gobierno quiere encajar el trato singular a Cataluña. Moncloa avanza que beneficiará a todas las comunidades. Han pasado 13 años. El anterior Gobierno no tocó el modelo de financiación. Este Gobierno va a mejorar el modelo de financiación autonómica y van a ganar todas las comunidades autónomas. Se acordará luego en el Consejo de Política Fiscal y Financiera y que, insisto, va a hacer que todas las comunidades autónomas ganen. ¿Y la Junta qué hará? Pues presentar un recurso ante el Constitucional. El presidente Mañueco ha sido uno de los que ha alzado la voz contra ese acuerdo entre el Gobierno y Esquerra Republicana. Considera que se está rompiendo la caja común de todos los españoles. Rechazamos de plano los privilegios que rompan la igualdad entre las personas y los territorios. El dinero de todos es para pagar los servicios públicos de todos y no para que Sánchez cumpla con las cesiones de sus socios separatistas. Una cesión que perjudicaría a Castilla y León, que rompería la caja común de nuestro país. En cambio, el secretario autonómico de los socialistas justifica el encuentro entre Sánchez y Junqueras por la obligación, dice, de negociar cuando se está en minoría. Asegura Martínez que es imprescindible entender además la singularidad de cada territorio. Si somos capaces de entender, ¿no?, que como país tenemos que hacer una concesión, una cesión en todas las partes y entender la diversidad del mismo, seremos capaces de afrontar el grandísimo reto que tenemos por delante, que es la financiación autonómica. Cuando además tienes gobiernos en minoría, eso se convierte en una obligación que directamente trasladada por parte de la voluntad de la ciudadanía expresada en la atomización que por hoy existe en el Parlamento. La financiación singular para Cataluña se puso por escrito para que él se convirtiera en presidente de la Generalitat de Cataluña. Formaba parte de un pacto de PSC y Esquerra Republicana para la investidura de Salvador Illa que saludaba Moncloa. Estoy muy contento. Además de la financiación singular, se habla de la solidaridad interterritorial. Y me parece muy importante. El Partido Popular cargó contra la financiación singular para Cataluña desde el principio. Los populares siempre han reclamado que se decida de forma multilateral, entre todas las comunidades autónomas. Porque no es admisible que este Gobierno pretenda que los españoles vivan de las sobras de sus arreglos con los independentistas. Quieren quebrar la caja común de la solidaridad de nuestro país, quieren quebrar la España de las autonomías. Varias federaciones socialistas como las de Castilla y León, Asturias, Aragón y Castilla-La Mancha se han opuesto a la medida. Yo sé que es el cupón independentista o el cupón para la independencia. No ha sido el único asunto tratado desde la bilateralidad que ha soliviantado a las comunidades autónomas. Los consejeros de Hacienda del PP abandonaron una reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera porque el Gobierno negoció solo con Cataluña la condonación de la deuda autonómica. Más cosas. Juan Carlos Suárez Quiñones comparecerá finalmente el próximo 14 de enero en la Comisión de Medio Ambiente para hacer balance de la campaña de incendios. Ha sido el propio Grupo Parlamentario Popular el que ha solicitado esta intervención. Según el PP, Suárez Quiñones realizará un análisis técnico desde la transparencia. También han criticado a la oposición, a la que acusan de hacer ruido político y uso electoralista de este asunto. Y en la recta final del juicio de la llamada trama eólica, hoy el fiscal anticorrupción ha considerado probado que el principal acusado, el ex viceconsejero Rafael Delgado, chantajeó a empresarios de este negocio. Según el fiscal, ha quedado claro que se vulneraron los principios de objetividad, transparencia y libre competencia y ve acreditada la participación de las 11 personas que continúan acusadas.
masculinizado y con más contratos temporales que indefinidos. Así es el mercado laboral de Castilla y León según el último estudio del Ministerio de Trabajo. Se ha analizado el año 2024. Se observa también que en la formación que las empresas dan a los trabajadores estamos por debajo de la media nacional. Para Comisiones Obreras existe un abuso de la precariedad laboral. De nuevo reiterar las gracias. Se sigue abusando de aquellas estrategias cortoplacistas que al final lo que hacen es basarse en estrategias que suponen inseguridad laboral para las personas trabajadoras, desigualdades de género, bajos salarios y desprotección de la salud. En los últimos 7 años, el salario mínimo interprofesional ha subido en España más de un 60%. En 2018 apenas superaba los 700 euros y la propuesta actual del Ejecutivo está por encima de los 1.220 euros al mes. La subida del SMI ha provocado que casi desaparezca la diferencia con el salario modal, es decir, el sueldo más habitual en España. También tienen que subir, pero el que más tiene que subir es el que menos cobra. En 2023, el último año con los datos completos, el salario modal en términos reales sin inflación fue de 13.800 euros, mientras que el SMI escaló hasta los 13.370. Una diferencia de poco más de 400 euros anuales, que se entiende mejor cuando echamos la vista atrás y vemos que esa distancia era de 6.800 hace apenas 7 años. Ahora el salario mínimo ascenderá hasta los 1.200 euros al mes brutos. De todas formas, no te creas que el jornal mínimo está muy para cómo ha subido la vida, claro. Por lo menos para vivir un poquito mejor y que nos llegue un poquito más. Pero todavía no llegamos al 60% que marca la Carta Social Europea del salario medio europeo. De hecho, España es el cuarto país de la OCDE con peor evolución salarial en las últimas 3 décadas. No suben lo suficiente. Gente que no puede, o sea, que tienen unos salarios que son de pena. Tanto es así que el salario mínimo interprofesional ya supone el 66% del sueldo medio en Castilla y León. Una nueva empresa va a instalarse en Ávila. Creará 300 puestos de trabajo en la fabricación de viviendas modulares. El presidente de la Junta ha firmado hoy el acuerdo de colaboración. La construcción industrializada ya no es una promesa lejana, sino toda una realidad. Y de ello nuestra comunidad quiere ser un referente, gracias a un proyecto empresarial que ha contado con la colaboración de la Junta. Va a generar 300 empleos directos y más de 5.000 indirectos. Se está hablando de una inversión inicial de 45 millones de euros en un espacio aproximadamente de unas 10 hectáreas del polígono de Vicolozano. Y que estará destinado a la fabricación modular de vivienda. Es un auténtico complejo fabril del que saldrán anualmente unas 5.000 viviendas con destino a toda España, y muchas de ellas también saldrán a la vivienda pública que vamos a realizar desde el Gobierno de Castilla y León. También se creará un centro de formación especializada en este ámbito. Fernández Mañueco ha destacado que la llegada de este proyecto a Ávila es un ejemplo de la apuesta del Gobierno autonómico por ofrecer suelo industrial de calidad y competitivo. 1.400 hectáreas en toda la comunidad autónoma. Que permiten, dice el presidente de la Junta, generar empleo, riqueza y oportunidades. El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy en Castilla y León un decreto para flexibilizar las condiciones de adopción. Incluye varias novedades. Una de ellas, reducir los trámites para las familias de acogida. Noemí Morante. Cuando estas lo soliciten y lo estimen, también los profesionales, se abre la posibilidad de que las propias familias de acogida puedan adoptar a los menores. Y otra novedad importante, cuando una madre renuncia a su bebé, habitualmente tienen que pasar unos meses hasta que ese bebé puede ser adoptado. A partir de ahora, durante ese tiempo de trámites y de ratificación, ese bebé podrá ser cuidado desde el primer momento por la familia adoptante. Las familias con menores acogidos desde hace varios años podrán adoptarlos más fácilmente. Un paso importante el que hoy damos para ofrecer seguridad, para ofrecer estabilidad, modernizando lo que es el sistema de acogimiento, el sistema de adopción. El decreto facilita también la adopción de hermanos y de menores con discapacidad. Ampliamos esos supuestos
en que las familias de acogimiento pueden ser familias adoptantes. Y suprime el tiempo de acogida previo a la adopción de bebés. De manera que se pueda ir estableciendo ese vínculo, teniendo siempre en cuenta que hasta que no finalice ese periodo, hasta que no finalicen todos los trámites, también los trámites judiciales en este caso, el menor podría retornar. En Castilla y León se adoptan 50 menores al año. Hay casi 1.500 acogidos, repartidos entre centros y familias. El Ministerio de Igualdad ha confirmado como crimen machista el asesinato de Sarina, una mujer de 43 años y madre de 3 hijos menores. La víctima residía en Las Palmas, junto a su marido, presunto autor del crimen. Se trata del segundo asesinato por violencia de género de 2026 en España. Un día antes, Pilar, de 38 años, era asesinada en Jaén al ser agredida presuntamente por su expareja. 2 personas han fallecido esta tarde en el interior de un garaje en Soria. La policía está investigando el suceso. Todo apunta a que podría tratarse de una intoxicación por el humo del motor. Falta por saber si fue un accidente, un suicidio colectivo u otra circunstancia. El vehículo estaba encendido y la puerta del garaje cerrada. La sala de operaciones del 112 ha recibido una llamada alertando de la presencia de 2 personas inconscientes dentro de un coche en el interior de este garaje particular. Al llegar, los servicios de emergencia han practicado maniobras de reanimación a ambas personas sin éxito en ninguno de los casos. Se trata de un varón joven de 25 años y de una mujer también joven de la que no han trascendido más datos. Con el frío aumenta la preocupación sobre las personas que duermen en la calle. El Centro Integrado de Servicios a la Dependencia, situado en el Paseo de Extremadura, ha ampliado sus plazas por las bajas temperaturas para dar servicio a las personas sin techo en Valladolid. Proporcionar sacos de dormir, dar talleres de empleo y cobijo a más de 100 personas es lo que se realiza en el albergue municipal de Valladolid, donde se ha activado el protocolo por temperaturas bajo cero, donde se han ampliado sus plazas y ayudan a todas las personas que viven sin hogar aquí en Valladolid. Actualmente, en lo que llevamos de estas fechas con temperaturas bajo cero, hemos tenido casi un completo, a mayores de las 70 plazas que ya tiene. Damos de desayunar, aparte tienen comida y cena en el comedor social y tenemos intervención con los trabajadores sociales y con los equipos del propio albergue para intentar buscarles recursos. Gobierno e Iglesia han llegado a un acuerdo para reparar los daños a las víctimas de abusos, casos en los que ya no es posible la vía judicial porque o han prescrito o ha fallecido el agresor. Si no hubiera consenso, el defensor del pueblo tendría la última palabra. Se busca reparar a las víctimas para las que ya no es posible la vía judicial. Para que las víctimas de abusos tengan una reparación justa, una reparación necesaria. Este paso le da a la Iglesia Católica desde el reconocimiento de una obligación moral. La unidad de víctimas del Defensor del Pueblo estudiará cada caso y realizará una propuesta de reparación económica, moral o psicológica. Si víctima e Iglesia están de acuerdo, será firme. El Estado decide la indemnización y la reparación, la Iglesia Católica la paga. Si no se llega a ese acuerdo, se reunirá una comisión mixta formada por la Iglesia, el Estado y las víctimas. Y si tampoco hubiera consenso, será el Defensor del Pueblo quien tenga la última palabra. El acuerdo lo que hace es abrir una nueva vía. Una vía además acompañada. Y poner de manifiesto que qué institución en nuestro país asume delitos que ya están prescritos, ¿no? El ministro ha destacado el papel del Vaticano. El trabajo que se ha hecho desde allí ha sido un impulso necesario, imprescindible para llegar a este acuerdo. Y otra cuestión importante es que las indemnizaciones a las víctimas no tendrán que tributar. Tanto para los casos ya acontecidos e indemnizados como a las que puedan venir en el futuro. Un paso que busca aliviar una huella de dolor que acompaña la vida de muchas personas. El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela ha anunciado que van a liberar a un número importante de presos políticos, entre los que se encuentran al menos 5 españoles. 2 son los bilbaínos Andrés Martínez y José María Basoa. Fueron detenidos por el régimen chavista en septiembre de 2024, acusados de ser agentes del CNI y de participar en los preparativos de un atentado contra Nicolás Maduro. Sus familias insisten en que solo estaban allí de vacaciones.
La cifra de muertos en Castilla y León en accidentes de tráfico ha descendido un 15% en el último año. La DGT ha hecho balance. Las carreteras se han cobrado en 2025 108 víctimas en la comunidad. También ha habido un descenso de fallecidos a nivel nacional, Diego. El balance de siniestralidad ofrecido por la DGT este mediodía cierra el 2025 con una nota ligeramente positiva, 1.119 fallecidos en nuestras vías interurbanas, 35 menos que el año anterior, cifra que llega además en un año de contexto récord en cuanto a números de desplazamientos. En Castilla y León se ha notado especialmente ese descenso en la siniestralidad, son 19 víctimas menos, la comunidad donde más ha descendido respecto al año anterior. Desde la DGT e Interior insisten, a pesar de esta tendencia a la baja, hacen falta más medidas para la seguridad en las carreteras. Castilla y León cerró el 2025 con 108 fallecidos en accidentes de tráfico. Son 19 personas menos que en 2024. Es el segundo año con menor cifra de muertes en la carretera desde 1960. Hay que poner todas estas cifras en relación con el volumen de la movilidad registrada, y el pasado año fue de un total de más de 478,5 millones de desplazamientos de largo recorrido. Pese a que aumentan los desplazamientos, la mortalidad en nuestras carreteras baja. Fíjense, la tasa de siniestros mortales por millón de desplazamientos se situó en 1,9 en la comunidad, el valor más bajo de toda la serie. Y un año más, las carreteras secundarias vuelven a ser las más peligrosas. Respecto al medio de desplazamiento, destaca el aumento de fallecidos en furgonetas con 7 víctimas mortales. Y un dato preocupante, 14 de los fallecidos no llevaban el cinturón de seguridad en el momento del accidente. Haber utilizado los elementos de seguridad adecuados a cada tipo de vehículo, decenas de estos fallecidos habrían salvado la vida. Desde la DGT e Interior insisten en lo positivo de la tendencia a la baja, pero remarcan que reducir la siniestralidad pasa por la responsabilidad al volante y por medidas que ayuden a salvar vidas. Y si aún no han comprado la baliza V16, sepan que hoy el ministro Marlaska ha anunciado que no se va a multar durante un periodo razonable a los conductores que no la tengan. Tanto la Guardia Civil como el resto de las policías de tráfico serán flexibles y primarán la información sobre la sanción durante un periodo razonable de tiempo. Hemos sido los primeros en implantar esta medida, pero algunos países europeos están a la espera del resultado. Mucho cuidado tendrán que tener en las carreteras estos días los participantes en la concentración motera de pingüinos en Valladolid. Centenares de personas acampan ya en las zonas habilitadas. Rodrigo Cabezudo. Los organizadores están satisfechos con la participación porque se han superado ya las 11.000 inscripciones, unas cifras a la altura de las de otros años a estas alturas de concentración. Aunque eso sí, son optimistas, esperan alcanzar los 41.000 asistentes de la pasada edición, aunque habrá que estar muy pendientes del cielo. Vienen lluvias de cara al domingo y eso podría condicionar la concentración de este año. De momento lo que vemos aquí en Ciudad Pingüinos, mucha fraternidad, motores encendidos, hogueras también, para participar de esta concentración que vuelve a reunir a los amantes del motociclismo y que convierte a Valladolid en la capital mundial de la moto. Pero una semana ya sería un lujazo. Se nos hace corto, los que venimos de tan lejos se nos hace muy corto, pero merece la pena. Llegas aquí, te acogen con los brazos abiertos y es una maravilla. Yo soy de Valladolid, a mí no me vendría mal, la semana la tengo pedida en el trabajo, a mí no me vendría mal. Sobre todo juntarnos con la gente, también el desfile de banderas, bueno, aprovechamos que llevamos la nuestra. Somos un grupo que nos hemos juntado aquí y compartimos la amistad, el reencuentro que es importante y que tenemos salud y lo podemos disfrutar. Después de las vacaciones de Navidad toca volver a la rutina. Los estudiantes se han reenganchado a las clases, muchos mayores regresan al trabajo y cada vez más se enfrentan al llamado síndrome postvacacional. Toca desmontar y retomar las obligaciones cotidianas. Triste, súper triste, sí. Es que, bueno, volver a la rutina es complicado. Dejar a la familia o así, y bueno, obviamente volver a trabajar es terrorífico. ¿Y por qué nos cuesta tanto? Los horarios se nos vuelven muy patas arriba, entonces lo primero a veces es coordinar esos horarios, ¿no? La hora de acostarme, la hora de levantarme, para ir entrando en la rutina de forma más suave. Se apagan las luces, se vacían las casas y las maletas ruedan de vuelta. Bueno, muchas veces agradece también. Exagerado tanta fiesta que
casi un alivio. Me gustan mucho las Navidades, pero ya necesito vuelta a la rutina. La intensidad que a unos cansa, otros es lo que echan de menos. Porque al final la Navidad es una época pues muy familiar, que pasamos mucho tiempo en casa. Es también el momento de cambio, volver a empezar todo y de nuevos o repetidos propósitos. Con todo el exceso pues hay que perder un poco de peso. Para aliviar la cuesta emocional de enero, planifiquen horarios, comidas y, si pueden, algún viaje. Por cierto, que ya se conoce el cartel de la próxima edición del Palencia Sonora. Carolina Durante, Siloé, Ojete Calor serán solo algunos de los artistas y grupos del festival, que se va a celebrar del 11 al 14 de junio. Del pop más irreverente y divertido de Ojete Calor al mejor indie rock español contemporáneo e imprescindible de Carolina Durante, pasando por Siloé, la banda de la tierra con mayor proyección dentro del pop rock alternativo nacional. Cabezas de cartel siempre por detrás del verdadero protagonista de este festival. Para nosotros es el público. En el que podremos escuchar a una de las grandes revelaciones del panorama musical español del último año. Son Sanguijuelas del Guadiana. Tienen un disco, pero lo están revolucionando. Posiblemente sea uno de los fenómenos musicales dentro de este ámbito musical más espectaculares que se ha dado en los últimos años. Y por fortuna les vamos a tener en el Festival Palencia Sonora. Junto con Soel López, Sexy Cebras, 21, Marlena y otros tantos, hasta 30 artistas completan un cartel redondo. Traer a grandes nombres, pero siempre por traer a esos grupos que el día de mañana van a ocupar esos primeros puestos en cualquier festival. 23 veranos cumplirá este 2026 el Festival Palencia Sonora. Las fechas del 11 al 14 de junio. Puedes seguirme hasta el fin de este fantasma.